Ni siquiera sabe gestionar un presupuesto, le dijo papá al asesor financiero. No como nosotros. Yo me quedé en silencio. Entonces, llamó la firma de inversión, su hija es dueña del 95% de su cartera. Va a liquidar los 180 millones de dólares. La oficina del asesor financiero olía a cuero y a dinero viejo, el tipo de lugar al que la gente iba para sentirse importante por su riqueza. Me senté en la silla del rincón, la que estaba posicionada ligeramente detrás de mis padres, observándolos representar lo que yo había llegado a considerar su rutina de gente exitosa. Hemos construido una cartera bastante sustancial a lo largo de los años, decía mi padre, recostándose en su silla con la confianza de un hombre que se creía sus propias notas de prensa. Bienes raíces, acciones de primera categoría, algo de capital privado. Estamos en unos 180 millones de dólares ahora, ¿no te parece, Catherine? Mi madre asintió, su pulsera de tenis de diamantes reflejando la luz de la tarde. Más o menos. Hemos sido inversores muy disciplinados. Thomas Morrison, el asesor financiero, sonrió profesionalmente y tecleó en su tableta. Eso es ciertamente impresionante. Y están buscando consolidar sus participaciones para una mejor gestión. Exacto, dijo papá. Tenemos cuentas repartidas en diferentes firmas. Es hora de poner todo bajo un mismo techo, tener una imagen más clara de nuestra posición. Bueno, les agradezco que consideren a Morrison Wealth Management, dijo Thomas. Nos especializamos en familias de alto patrimonio neto como la suya. Ahora, necesitaré revisar todas sus participaciones actuales para proporcionar una estrategia integral. ¿Tienen documentación de sus diversas cuentas? La mayor parte, dijo papá, sacando una carpeta, aunque algunas de las inversiones más nuevas son gestionadas por... ¿Cómo se llamaba esa firma, Catherine? Sterling Capital Advisors, dijo mamá. Ellos se encargan de nuestra cartera de crecimiento más agresivo. Me removí en mi silla sin decir nada. Sterling Capital Advisors. La firma que yo había fundado hacía 8 años bajo mi nombre legal, Alexandra Sterling Chin. Mis padres me conocían como Emma Chin, su decepcionante hija que no podía mantener un trabajo de verdad. Thomas me miró brevemente, el reconocimiento educado que se le da al pariente sin importancia de alguien. Y ella es nuestra hija, Emma, dijo mamá con ese tono particular. Amoroso pero apologético, como si mi presencia requiriera una explicación. Está de visita por el fin de semana. Emma es más del tipo creativo, añadió papá. No está realmente interesada en asuntos financieros. ¿Verdad, cariño? No particularmente, dije, manteniendo mi voz neutral. Papá se volvió hacia Thomas. Ni siquiera sabe gestionar un presupuesto. A diferencia de nosotros, siempre hemos sido muy estratégicos con el dinero. Mamá soltó esa risita tintineante que hacía en los almuerzos del club de campo. ¿Recuerdas cuando intentó empezar ese negocio de fotografía? Perdió $10,000 en el primer año. Finalmente tuvimos que sentarla y explicarle conceptos básicos de negocios. Sucede, dijo Thomas diplomáticamente. No todo el mundo tiene cabeza para los números. Sonreí y no dije nada. El negocio de fotografía había sido un fracaso deliberado, una tapadera fácil para explicar por qué estaba en la ruina mientras en realidad construía una cartera de inversiones de $340 millones. La pérdida de $10,000 estaba calculada al centavo, diseñada para reforzar la creencia de mi familia de que yo era financieramente incompetente. La verdad era más simple y más compleja. Nunca había sido mala con el dinero. Había sido fenomenal con él. Pero había aprendido muy pronto que mi familia no podía manejar esa verdad. Cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con un título en finanzas, intenté discutir estrategias de inversión con mi padre en la cena. Él se había reído, me había dado una palmadita en la mano y había dicho, deja el dinero de los adultos a la gente que lo entiende, cielo. Mi madre me había sugerido que me concentrara en encontrar un buen marido en lugar de preocuparme por cosas complicadas como las acciones. Así que dejé de intentar demostrarles mi valía. En cambio, había tomado discretamente mi herencia de $50,000 de mi abuela, la única persona que había creído en mí, y la había convertido en algo extraordinario. 8 años después, gestionaba más de $340 millones a través de Sterling Capital Advisors.
Mis clientes incluían ejecutivos de tecnología, familias de dinero viejo y varios directores ejecutivos de Fortune 500. Me especializaba en estrategias de crecimiento agresivo, particularmente en mercados emergentes y sectores tecnológicos infravalorados. Mi rendimiento anual promedio era del 23%, superando constantemente al mercado. Lo que mis padres no sabían, lo que no podían concebir, era que el 95% de su cartera de $180 millones era en realidad mía. Había estado gestionando su dinero durante 6 años a través de una compleja red de sociedades instrumentales y vehículos de inversión. Ellos pensaban que eran inversores brillantes. En realidad, cada operación exitosa, cada compra oportuna, cada salida rentable había sido obra mía. Revisemos sus posiciones actuales, decía Thomas, mostrando documentos en su pantalla. Veo participaciones significativas en Sterling Capital Advisors. Es una firma respetada. ¿Trabajan directamente con ellos? Sí, dijo papá con orgullo. Han sido increíbles. 28% de rendimiento solo el año pasado. Yo había ejecutado personalmente cada operación que generó esos rendimientos. Mis padres no tenían ni idea. También veo inversiones inmobiliarias en Praga, Singapur y Austin, continuó Thomas. Esa es una diversificación geográfica sofisticada. Siempre hemos creído en las oportunidades globales, dijo mamá, como si ella hubiera seleccionado personalmente esos mercados en lugar de firmar documentos que yo había preparado y explicado como actualizaciones rutinarias de inversión. La propiedad de Praga era un complejo residencial que yo había identificado hacía 3 años, comprando en el punto más bajo de una corrección del mercado. Había triplicado su valor. Las participaciones en Singapur eran inversiones en el sector tecnológico que habían generado 4.2 millones en rendimientos. Las propiedades de Austin estaban posicionadas perfectamente para la migración del auge tecnológico. Nada de eso fue su visión. Todo fue mío. También hay una posición significativa en Chin Medical Technologies, señaló Thomas. Es una participación interesante. ¿Han sido volátiles pero con tendencia al alza? Una inversión familiar, dijo papá. Queríamos apoyar la innovación en la atención médica. Lo que él no sabía era que yo había fundado Chin Medical Technologies hacía 4 años, usando mi apellido chino para mantener la separación del Chin que él asociaba con su apellido. La compañía estaba desarrollando herramientas de diagnóstico asistidas por inteligencia artificial y actualmente estaba valorada en $87 millones. Mis padres poseían acciones por valor de $12 millones, compradas a través de sus cuentas de inversión con dinero que yo generé de sus otras participaciones. Poseían una parte de mi compañía y no tenían idea de que yo era la directora ejecutiva. Una cartera muy impresionante, dijo Thomas. Claramente han tomado algunas decisiones sofisticadas. La experiencia importa, dijo papá. Llevamos invirtiendo 30 años. En realidad, llevaban perdiendo dinero 30 años hasta que yo me hice cargo de su cuenta hacía 6 años. Antes de que yo asumiera el control discretamente, habían estado derrochando dinero en malas elecciones de acciones y decisiones de inversión emocionales. A mi padre le encantaban los chivatazos de sus amigos del golf. Mi madre invertía basándose en que compañías tenían tiendas que a ella le gustaban. La primera vez que tuve acceso a sus cuentas, me habían pedido que ayudara a organizar su papeleo después de un trimestre particularmente malo. Me había horrorizado. Estaban a 3 años de la jubilación con $800.000 en pérdidas de los 5 años anteriores. A su ritmo actual, habrían estado financieramente inestables en una década. Así que lo arreglé, discretamente. Reestructuré toda su cartera, moví todo a vehículos que yo controlaba y pasé 6 años reconstruyendo su riqueza. Había convertido su casi desastre en $180 millones en activos gestionados. Todo mientras ellos se felicitaban a sí mismos por su perspicacia financiera y me recordaban que yo simplemente no era buena con los números. Ahora, Emma, dijo Thomas, volviéndose hacia mí con la sonrisa amable que los adultos les dan a los niños en eventos de mayores. ¿Tiene algún ahorro para la jubilación que debamos tener en cuenta? ¿Una cuenta IRA, quizás? Incluso las pequeñas cantidades importan. Nada significativo, dije. ¿Ves?, se rió papá. Eso es lo que pasa cuando no priorizas la planificación financiera. Emma aquí piensa que puede improvisar por la vida.
Seguimos diciéndole que empiece a ahorrar, pero se encogió de hombros como si mi incompetencia financiera fuera una peculiaridad adorable. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo miré. Llamada urgente de Sterling Capital. Disculpen, dije, poniéndome de pie. Necesito tomar esta llamada. Claro, cariño, dijo mamá. Tómate tu tiempo. Los adultos nos encargaremos de las cosas complicadas. Salí al pasillo y contesté. Habla Alexandra. Era James Park, mi gerente de operaciones. Señorita Sterling Chin, tenemos una situación. La solicitud de diligencia debida de Morrison ha llegado. Están pidiendo transparencia total sobre las participaciones de la cartera de la familia Chin. Se me encogió el estómago. Define transparencia total. Quieren conocer la estructura de titularidad real de todos los vehículos. Si cumplimos con la divulgación estándar, verán que Sterling Capital Advisors, es decir, usted, controla el 95% de los activos de la cartera. Las sociedades instrumentales serán visibles. Cuando necesitan la información. Plazo estándar de diligencia debida, 72 horas. Me apoyé contra la pared, pensando rápidamente. Durante 6 años, había mantenido este arreglo porque mis padres nunca habían cuestionado su éxito. Simplemente habían asumido que eran inversores brillantes. Mudarse a Morrison Wealth Management significaba escrutinio externo, análisis profesional y un descubrimiento inevitable. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podría transferirles todo de nuevo a su control directo antes de la divulgación, pero eso desencadenaría eventos fiscales masivos y probablemente los alertaría de que algo ha cambiado. Podría negarse a proporcionar la información, pero Morrison se retiraría y ellos se preguntarían por qué. O podría dejar que se enteraran. A través de la pared de cristal de la oficina de Thomas, podía ver a mis padres riendo, probablemente compartiendo otra historia sobre mi incompetencia financiera. Papá gesticulaba animadamente, mamá asentía. Se veían tan felices, tan confiados en su narrativa. Señorita Sterling Chin, necesito pensar en esto. Deme hasta mañana por la mañana. Entendido. Pero Alexandra, se van a enterar tarde o temprano. Morrison es bueno en su trabajo. Incluso si lo retrasa esta vez, cualquier asesor financiero competente detectará la estructura de propiedad en semanas. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo por un largo momento. 6 años de trabajo. 6 años salvando discretamente a mis padres del desastre financiero mientras ellos me trataban con condescendencia. 6 años dejándoles creer que habían tenido éxito por su cuenta. Y ahora se estaba acabando. Volví a entrar en la oficina. Thomas les estaba mostrando a mis padres una presentación sobre los servicios de Morrison Wealth Management, rendimientos históricos, testimonios de clientes, estructuras de comisiones. ¿Todo bien?, preguntó mamá cuando me senté. Bien, dije. Cosas del trabajo. Oh, ¿tienes trabajo ahora mismo?, preguntó papá, sorprendido. Eso es bueno. ¿Qué es? Consultoría, dije vagamente. La tapadera que había usado durante años. Bueno, eso es algo, dijo, volviéndose hacia Thomas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para consolidar nuestras cuentas? Necesitaré aproximadamente una semana para hacer una diligencia debida exhaustiva de sus participaciones actuales, dijo Thomas. Procedimiento estándar para carteras de este tamaño. Revisaré las estructuras de propiedad, los acuerdos de comisiones, el historial de rendimiento, todo lo necesario para brindarles un asesoramiento óptimo. Eso suena exhaustivo, dijo mamá con aprobación. Me enorgullezco de mi exhaustividad, respondió Thomas, especialmente con carteras complejas como la suya. He notado que varias de sus participaciones están estructuradas a través de lo que parecen ser vehículos de inversión privados. Es una planificación patrimonial sofisticada, pero necesitaré entender la estructura completa para asesorarlos adecuadamente. Papá hizo un gesto displicente con la mano. Nuestros asesores en Sterling Capital organizaron todo eso. Eficiencia fiscal, planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Nosotros solo firmamos donde nos dicen que firmemos. Es inteligente confiar en los profesionales, dijo Thomas. Aunque me gusta entender exactamente quién controla qué, especialmente con la riqueza multigeneracional.
¿Tienen otros hijos además de Emma que puedan estar involucrados en la planificación patrimonial? No, solo Emma, dijo mamá, aunque hemos estructurado las cosas para que el dinero vaya a varias organizaciones benéficas si ella no puede gestionarlo responsablemente. La queremos, por supuesto, pero, se interrumpió diplomáticamente. No quieren fomentar malos hábitos financieros, concluyó Thomas. Lo entiendo completamente. Estaban hablando de desheredarme mientras se sentaban sobre 180 millones de dólares que yo había generado porque pensaban que no podía manejar el dinero. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era exactamente ira, sino más bien claridad. De hecho, dije en voz baja, hay algo que deberían saber sobre la estructura de la cartera. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mis padres, indulgentes. Thomas, cortésmente curioso. La estructura de propiedad es algo única, continué. La mayoría de las participaciones no están realmente a su nombre directamente. Bueno, no, dijo papá pacientemente, como si se lo explicara a una niña. Así es como funciona la inversión sofisticada, cariño. Fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, vehículos de inversión. Es por motivos fiscales. Nada de lo que debas preocuparte. No estoy preocupada, dije. Solo estoy aclarando. La titularidad real de aproximadamente el 95% de los activos de su cartera pertenece en realidad a Sterling Capital Advisors. Los ojos de Thomas se agudizaron. Eso es inusual. Típicamente, las firmas de inversión tienen autoridad discrecional, pero no la titularidad real. Eso significaría que ellos son dueños de los activos, no nosotros, dijo mamá riendo. No, Emma, estás confundida. Nosotros somos los dueños de los activos. Sterling solo los gestiona. En realidad, dije, sacando mi teléfono, Sterling Capital es dueña de los activos a través de una serie de vehículos de inversión y fideicomisos establecidos en los últimos 6 años. La estructura es compleja, pero el resultado final es claro. Sterling Capital controla el 95% de lo que ustedes consideran su cartera. La sonrisa de papá se desvanecía. Eso no puede ser correcto. Tenemos extractos, documentación de las cuentas. Tienen extractos que muestran los rendimientos de las inversiones gestionadas por Sterling Capital Advisors, asentí. Pero si leen la letra pequeña, cosa que supongo que nunca hicieron, verán que la estructura de propiedad real es más complicada. Thomas se desplazaba rápidamente por su tableta. Señorita Chin, ¿está diciendo que sus padres en realidad no son dueños? Son dueños del 5%, dije. Aproximadamente 9 millones de dólares en participaciones directas. Los 171 millones de dólares restantes son propiedad de vehículos de inversión de Sterling Capital, con sus padres listados como titulares de interés beneficiario, sujetos a diversas condiciones. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Emma, dijo mamá con cuidado. No creo que entiendas de lo que estás hablando. Entiendo perfectamente, dije. Yo estructuré todo el arreglo hace 6 años. Papá se rió, pero sonó forzado. Cariño, apenas puedes cuadrar una chequera. No estructuraste 180 millones de dólares en inversiones. Desbloqueé mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girándolo para que pudieran ver la pantalla. Este es mi correo electrónico del trabajo. Alexandra Sterling Chin, fundadora y directora ejecutiva, Sterling Capital Advisors. Mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Luego su rostro se puso pálido. ¿Esa? Estás bromeando, dijo débilmente. No es ninguna broma, dije. Pasé a otra pantalla, el sitio web de mi compañía con mi foto profesional y mi biografía. Fundé Sterling Capital hace 8 años. Gestionamos 340 millones de dólares en activos para 73 clientes. 2 de esos clientes son Catherine y Robert Chin, aunque fueron añadidos a nuestra lista hace 6 años sin su conocimiento explícito. Thomas miraba su tableta, su compostura profesional resquebrajándose. ¡Santo cielo! Usted es Alexandra Sterling Chin. Dio la conferencia principal en la Conferencia de Inversores Institucionales el año pasado. Su artículo sobre la estrategia de crecimiento agresivo fue revolucionario. Gracias, dije.
El rostro de papá había pasado de la confusión al enrojecimiento. Esto es una locura. Estás diciendo que has estado gestionando nuestro dinero. Eso no es posible. Nosotros tomamos las decisiones de inversión. ¿De verdad? Pregunté con calma. Háblenme de la adquisición inmobiliaria de Praga. ¿Por qué eligieron ese mercado? Abrió la boca y luego la cerró. Sterling lo recomendó. ¿Qué propiedad compraron específicamente? Silencio. ¿Y las inversiones tecnológicas de Singapur? ¿Qué compañías? ¿Cuál fue su tesis? Más silencio. Las propiedades de Austin. La posición en Chin Medical Technologies. La cartera de bonos de mercados emergentes. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Estás diciendo que nada de eso fue cosa nuestra? Hace 6 años, me pidieron que ayudara a organizar su papeleo después de un mal trimestre, dije. ¿Recuerdan? Habían perdido $60.000 en 3 meses por los chivatazos de los amigos de golf de papá. Estaban frustrados, abrumados, y le pidieron a su hija financieramente incompetente que al menos ordenara sus documentos para que pudieran encontrar las cosas. Lo recuerdo, dijo papá lentamente. Ordené sus documentos y lo vi todo. 25 años de inversión que les habían reportado exactamente $800.000, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de que en realidad habían contribuido con $1.6 millones durante ese periodo. Habían perdido la mitad de su capital invertido por comisiones, malas decisiones y operaciones emocionales. Eso no es, comenzó mamá. Tengo los registros, dije. Cada operación, cada pérdida, cada comisión. Estaban a 3 años de la jubilación con apenas lo suficiente para mantener su estilo de vida. A su ritmo de gasto, habrían estado en problemas en una década. Thomas seguía mirando su tableta. Los rendimientos de esta cartera son extraordinarios. 28% el año pasado, 31% el anterior. Este es un rendimiento de grado institucional. Gracias, dije. Trabajo duro para mis clientes. Tus clientes, repitió papá con voz hueca. Fuimos tus clientes durante 6 años. Lo confirmo, dije. Reestructuré todo, moví sus activos a vehículos que yo controlaba, ejecuté una revisión completa de la cartera y reconstruí su riqueza. Esos $180 millones de los que están tan orgullosos. Hace 6 años, tenían $2.1 millones en activos totales. Lo convertí en $180 millones. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido del aire acondicionado de la oficina. Finalmente, mamá habló, con la voz temblorosa. ¿Por qué harías eso? Si eres tan brillante financieramente, ¿por qué ayudarnos? ¿Por qué no dejarnos fracasar? Porque son mis padres, dije simplemente. Y a pesar de todo, a pesar de años de que me dijeran que soy mala con el dinero, a pesar de ser tratada con condescendencia, desestimada y tratada como una idiota financiera, no quería que lo perdieran todo. Así que lo arreglé, discretamente. Pero nos dejaste pensar que lo hicimos nosotros, dijo papá. Nos dejaste llevarnos el mérito. ¿Habrían aceptado mi ayuda? Pregunté. Si les hubiera dicho hace 6 años que quería gestionar su cartera, ¿habrían estado de acuerdo? ¿Habrían confiado en su hija de tipo creativo que ni siquiera podía gestionar un presupuesto? Ninguno de los dos respondió. Hice lo que tenía que hacer para ayudarlos, dije. Construí una riqueza que no podrían haber generado por su cuenta, los protegí de sus peores instintos de inversión y convertí una jubilación modesta en una verdadera seguridad financiera. Y lo hice todo mientras ustedes me recordaban constantemente lo mala que era con el dinero. Thomas se aclaró la garganta. No estoy seguro de dónde nos deja esto con respecto a la transición de la gestión de patrimonio. Los deja sin clientes, dije, porque si mis padres quieren transferir sus activos a Morrison Wealth Management, necesitarán solicitar esa transferencia a Sterling Capital Advisors. Como titular real del 95% de su cartera, yo tendría que aprobar cualquier movimiento de ese tipo. El rostro de papá pasó del rojo al morado. ¿Estás diciendo que podrías negarte? ¿Podrías quedarte con nuestro dinero? Legalmente, dentro de la estructura que creé, sí, dije. En la práctica, no voy a robar a mis padres, pero sí voy a requerir que tomen algunas decisiones.
¿Qué decisiones?, preguntó mamá, exhausta. Saqué otro documento en mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia Thomas. Esta es una propuesta que preparé esta mañana cuando me enteré de esta reunión. Opción 1. Sus padres reconocen mi papel como su asesora de inversiones. Reestructuramos las cuentas para reflejar una propiedad transparente y yo continúo gestionando su cartera bajo términos fiduciarios estándar. Sus $180 millones permanecen intactos y continúan creciendo. ¿Y la opción 2? Preguntó Thomas, desplazándose por el documento. Opción 2. Liquido todas las posiciones mantenidas en vehículos de Sterling Capital en nombre de Robert y Catherine Chin. Realizo todas las plusvalías y transfiero los ingresos netos después de impuestos, aproximadamente $112 millones después de impuestos federales y estatales, directamente a su control. Son libres de invertir con Morrison o con quien elijan. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. $112 millones. ¿Qué pasa con los otros 68 millones? Impuestos, dije. Plusvalías de 6 años de rendimientos extraordinarios. Si quieren el control inmediato y romper nuestra relación profesional, ese es el costo. Papá estaba haciendo cálculos mentales, su rostro progresivamente más enojado. ¿Estás diciendo que perderíamos $68 millones solo para alejarnos de ti? Perderían $68 millones en impuestos para recuperar el control directo de sus activos y trabajar con un asesor diferente, corregí. O podrían reconocer que su hija financieramente incompetente es en realidad una de las mejores gestoras de patrimonio del país y continuar beneficiándose de mi trabajo. Thomas soltó un silbido bajo. Señorita Sterling Chin, esto es. Nunca he visto nada parecido. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Las manos de mamá temblaban. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir durante 6 años? No mentí, dije. Simplemente no corregí sus suposiciones. Cada vez que se felicitaban por inversiones brillantes, me quedaba callada. Cada vez que desestimaban mi inteligencia financiera, los dejaba. Cada vez que le decían a la gente que era mala con el dinero, sonreía y cambiaba de tema. Gestioné su cartera en silencio mientras ustedes se llevaban el mérito de un éxito que no ganaron. Pero confiamos en Sterling Capital, dijo papá. Pensaban que estaban trabajando con extraños que respetaban su perspicacia financiera, terminé. Nunca hicieron preguntas. Solo firmaron documentos y cobraron cheques y le dijeron a la gente lo listos que eran. Esto tiene que ser ilegal, dijo papá desesperadamente. Debe haber leyes contra este tipo de engaño. Thomas negó con la cabeza. De hecho, por lo que estoy leyendo en esta documentación, es totalmente legal. Sterling Capital Advisors es una firma de inversión debidamente autorizada. La señorita Sterling Chin tiene todas las certificaciones requeridas. La estructura de propiedad es compleja pero legítima, y hay documentación aquí que muestra que ambos firmaron acuerdos autorizando a Sterling Capital a tomar decisiones de inversión en su nombre. Firmamos esos papeles hace 6 años, protestó mamá. Bajo el consejo de nuestro asesor financiero, añadió papá. Siendo su asesora financiera Emma, dijo Thomas en voz baja. ¿Quién es Alexandra Sterling Chin? Mi teléfono vibró. James de nuevo. La oficina de Morrison acaba de solicitar la divulgación completa de la propiedad. Se están moviendo más rápido de lo normal. Su decisión. Miré a mis padres, sus rostros conmocionados, su ira, su confusión. Durante 6 años, los había protegido mientras ellos me menospreciaban. Los había hecho ricos mientras me llamaban incompetente. Había asegurado su futuro mientras planeaban desheredarme por mi supuesta irresponsabilidad financiera. Necesito hacer una llamada, dije, poniéndome de pie. Tómense un tiempo para discutir sus opciones. Thomas puede explicarles las implicaciones legales y financieras de ambos escenarios. Volveré en 10 minutos. Salí al pasillo y llamé a James. ¿Se han enterado?, dije. Me lo imagino. ¿Qué quieres hacer? Prepara la documentación de la opción 2. Liquidación total de la cartera Chin, menos el 5% que poseen directamente. Estructúralo para minimizar el impacto fiscal donde sea posible, pero prepárate para una salida completa. ¿Estás segura?
Son muchas plusvalías. Estoy segura. Querían consolidar con Morrison. Que lo hagan. Pero lo harán con los activos que puedo transferir legalmente, no con la estructura que construí. Esto les va a costar casi 70 millones de dólares. Les va a costar exactamente lo que vale su orgullo, dije. Envíame la documentación final en 1 hora. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo, observando a través del cristal cómo mis padres discutían entre ellos, sus voces elevándose. Thomas se sentaba entre ellos, interponiendo ocasionalmente lo que supuse eran realidades legales y financieras. Mi teléfono vibró con correos electrónicos entrantes, los documentos de liquidación que mi equipo ya estaba preparando. Cierres de cuentas, ventas de posiciones, cálculos de plusvalías, todo lo necesario para deshacer 6 años de trabajo en 72 horas. Cuando volví a la oficina, mis padres me miraron como si fuera una extraña. Tenemos que hablar de esto, dijo mamá. Todo esto está sucediendo demasiado rápido. Necesitamos tiempo, también. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy, dije, colocando un documento sobre la mesa. Esta es la opción 2, totalmente detallada. Si la firman, comenzaré la liquidación mañana por la mañana. En 30 días, tendrán aproximadamente 112 millones de dólares en activos líquidos después de impuestos, libres de cargas. Pueden invertirlo como quieran, con quien quieran. ¿Y si no firmamos?, preguntó papá. Entonces pasamos a la opción 1. Sigo siendo su asesora de inversiones bajo términos transparentes. Reconocen mi papel y continuamos construyendo riqueza juntos. Pero el desdén se acaba. Las historias de, ella es mala con el dinero, se acaban. Me tratan como la profesional que soy, o hemos terminado. Thomas se aclaró la garganta. Señor y señora Chin, debo señalar que la oferta de la señorita Sterling Chin es notablemente generosa. Legalmente podría hacer esta transición mucho más difícil. La estructura que ha creado le otorga un control significativo. Control que obtuvo a través del engaño, dijo papá con amargura. A través de la omisión, corregí. Nunca mentí sobre mis credenciales. Nunca preguntaron. Nunca afirmé ser incompetente. Ustedes lo asumieron. El único engaño fue permitirles seguir creyendo lo que querían creer sobre mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se supone que vamos a confiar en ti ahora? Confiar en mí, me reí. El sonido fue más duro de lo que pretendía. Mamá, he sido digna de confianza durante 6 años. He hecho crecer su patrimonio en un 8400%. Los he protegido de cada caída del mercado, de cada mala decisión, de cada error costoso. He sido la persona más digna de confianza en su vida financiera, y nunca lo supieron porque estaban demasiado ocupados diciéndole a la gente que no podía gestionar el dinero. Pero mentiste sobre quién eras. Usé un nombre profesional, Alexandra Sterling Chin. Sterling por mi segundo nombre, Chin por nuestro apellido. No es una mentira, es una identidad profesional. Mucha gente usa nombres diferentes profesionalmente. Thomas estaba leyendo los documentos de liquidación. Señor y señora Chin, les aconsejo encarecidamente que se tomen el resto del día para considerar esto. Ambas opciones tienen implicaciones significativas. ¿Qué haría usted?, le preguntó papá directamente. Thomas vaciló. Profesionalmente, aconsejaría la opción 1. Su hija ha generado rendimientos extraordinarios. Su reputación en la industria es impecable, sin ánimo de hacer un juego de palabras. Marcharse les cuesta 68 millones de dólares y les hace perder el acceso a una de las mejores gestoras de patrimonio que he conocido. Y personalmente, presionó mamá. Personalmente, Thomas me miró y luego volvió a mirar a mis padres. Me preguntaría si mi orgullo vale 68 millones de dólares y si puedo aprender a ver a mi hija por quien es en realidad, en lugar de por quien asumí que era. La oficina volvió a quedar en silencio. Las 5 de la tarde, repetí. Háganme saber su decisión. Salí, dejándolos con Thomas y los documentos, y el peso de 6 años de conceptos erróneos derrumbándose a su alrededor. A las 4:47 de la tarde, sonó mi teléfono. Emma, dijo ella. Su voz sonaba desgastada, exhausta. O debería decir Alexandra. Emma está bien, dije.
Sigue siendo mi nombre. Hemos estado hablando toda la tarde. Con Thomas. Entre nosotros. Tu padre llamó a nuestro abogado. No vamos a firmar el documento de liquidación. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. De acuerdo. Pero tenemos condiciones, continuó. Queremos transparencia de ahora en adelante. Reuniones mensuales para revisar las decisiones de la cartera. Y queremos entender cómo hiciste esto. Entenderlo de verdad, no solo asentir fingiendo que lo entendemos. ¿Puedo hacer eso? Tu padre quiere una disculpa. Me reí. ¿Por qué? ¿Por salvarlos del desastre financiero? ¿Por generar rendimientos que nunca podrían haber logrado solos? Por mentir, dijo mamá. Por engañarnos. No, dije rotundamente. No me voy a disculpar por protegerme a mí misma mientras los ayudaba. Si papá quiere una disculpa, probablemente debería empezar por todas las veces que desestimó mi inteligencia, trató con condescendencia mis capacidades y le dijo a la gente que era mala con el dinero. Cuando reciba esa disculpa, consideraré corresponder. Silencio en la línea. Tomaré eso como que mi padre no está de acuerdo con esos términos, dije. Emma, hablo en serio, mamá. Estoy dispuesta a trabajar juntos de ahora en adelante. Estoy dispuesta a ser transparente. Estoy dispuesta a ayudarlos a entender el trabajo que he hecho, pero no me voy a disculpar por ser buena en algo que me dijeron que era mala. No lamento haber tenido éxito en silencio mientras ustedes fracasaban ruidosamente. Más silencio. Entonces, tu padre dice que aplazaremos la discusión sobre la disculpa. Elección inteligente. Envíenme una copia firmada de la opción 1 para el final del día de mañana. Programaremos nuestra primera reunión oficial de revisión de la cartera para la próxima semana. Emma, una cosa más. Sí. Thomas dijo algo que me ha estado molestando. Dijo que diste un discurso principal en alguna conferencia el año pasado sobre estrategias de inversión. La conferencia de inversores institucionales, confirmé. Mi discurso fue sobre el crecimiento agresivo en mercados emergentes. ¿Estábamos allí? Lo sabíamos. Cerré los ojos, recordando. Estaban allí. Papá te arrastró porque uno de sus amigos del golf tenía un puesto. Se sentaron al fondo durante mi discurso principal. Después, en el almuerzo, me preguntaste qué pensaba del discurso de esa mujer. Te dije que pensaba que había expuesto algunos puntos interesantes. Dijiste que parecía terriblemente segura de sí misma para ser tan joven. La respiración de mamá se entrecortó. Esa eras tú. Esa eras tú en el escenario. Esa era yo en el escenario, hablando sobre teoría de carteras a 1200 profesionales de la inversión mientras mis padres se sentaban al fondo y no reconocían a su propia hija porque llevaba ropa profesional y hablaba con autoridad. Oh, Emma. Está bien, dije, y lo decía en serio. Vieron lo que esperaban ver. Siempre lo han hecho. Después de terminar la llamada, me senté en mi oficina viendo la puesta de sol sobre Manhattan. Mi teléfono vibró con los documentos firmados. Opción 1 aceptada. Mis padres elegían continuar trabajando conmigo, aunque aún no entendieran del todo lo que eso significaba. James llamó a mi puerta abierta. La familia Chin se queda. ¿Se quedan? Bien. Tus rendimientos en esa cartera son de tus mejores trabajos. Habría sido una pena liquidarla. Habría sido una pena, asentí. Pero lo habría hecho. Por orgullo. Por principios, corregí. Aceptaré que me subestimen. No aceptaré que me desestimen. Hay una diferencia. Asintió y me dejó sola con el horizonte de Manhattan y mis pensamientos. Mañana, llamaría a mis padres. Programaríamos esa reunión de revisión de la cartera. Empezaríamos el lento y torpe proceso de reconstruir nuestra relación en términos honestos. Empezarían a aprender quién era yo en realidad, en lugar de quien habían decidido que era. Pero esta noche, me permití un momento de satisfacción. 6 años de competencia silenciosa finalmente habían sido vistos. La hija a la que habían llamado financieramente incompetente se había revelado como la arquitecta de todo su éxito financiero.
A veces, la mejor venganza no es una revelación dramática o consecuencias inmediatas. A veces, es simplemente ser tan bueno en lo que haces que, con el tiempo, inevitablemente, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Y cuando eso sucede, ver a la gente recalcular todo lo que creían saber, eso vale más que cualquier disculpa que pudieran ofrecer.